Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el amplificador operacional en su configuración diferencial o restador. Y en esta configuración, como en otras configuraciones que vimos anteriormente, como la del sumador, pues aparece un lazo cerrado. Y ese lazo cerrado básicamente es la conexión de un terminal de entrada con un terminal de salida, teniendo algunos elementos dentro de esa ruta de conexión. Eso hace que nuestro voltaje de salida, nuestra amplificación, dependa de cómo nosotros interconectemos tanto las tensiones, las fuentes de tensión, como las resistencias o los elementos que nosotros colocamos acá. Va a depender, va a hacer que nuestro voltaje sea uno u otro dependiendo de esa configuración. ¿Y cómo hacemos para determinarlo? Pues fácil, análisis de circuitos para esos elementos. También estuvimos entonces trabajando un ejercicio sencillo para aplicar ese concepto de amplificador diferencial. En esta ocasión entonces vamos a hablar de nuestro amplificador operacional, pero como comparador. Y cuando hablamos de comparador es que él nos puede decir quién es más grande que, si el B1 es mayor que B2 o si el B2 es mayor que B1. Para eso es que nosotros vamos a utilizar el amplificador en esta configuración. Y necesitamos emplear este circuito equivalente que nosotros teníamos, un circuito basado en una fuente de voltaje dependiente con una resistencia de entrada y una resistencia de salida. En esto nosotros tenemos un lazo abierto, aquí decimos que es un lazo abierto porque, mire que acá dice dentro de los parámetros en esta tabla que junto con los dibujos es tomada del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isádico. Mire que acá nos está diciendo que esto es una ganancia en lazo abierto. Y esa ganancia en lazo abierto, pues básicamente es porque nosotros no estamos interconectando. No hay elementos que permitan la conexión de un terminal de entrada con un terminal de salida. Por eso nosotros decimos que es un lazo abierto. Y nuestro voltaje de salida, entonces, va a ser una ganancia de lazo abierto que en este caso dice que oscila valores típicos entre 10 a la 5 y 10 a la 8. Y podríamos explorar un valor más o menos de 200.000, que no es un valor grande, ¿sí? Grande sería 10 a la 8, pero este es un valor relativamente pequeño para ganancia en lazo abierto. Y mire que acá nos está indicando que el voltaje de salida es esta ganancia multiplicada por un V sub D, que es la diferencia de los voltajes que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, si en B sub 2 coloco yo 5 voltios y en B sub 1 coloco 3 voltios, quiere decir que cuando yo voy a hacer acá la resta B sub 2 menos B sub 1 me quedan 5 voltios menos 3 voltios, esto me da 2 voltios, por 200 me da un voltaje de salida de 400.000 voltios. Y entonces con estos voltajes y en ese amplificador tener 400.000 voltios, pues básicamente es imposible. ¿Y por qué está limitado entonces la energía que entrega nuestro amplificador operacional? Pues está limitado por la alimentación que nosotros le demos a ese amplificador operacional. Y mire que la alimentación para este amplificador operacional está aquí en un voltaje positivo y acá en un voltaje negativo. Aquí aparece para el terminal 7 y para el terminal 4. Quiere decir que si yo voy a alimentar el pin 7 de nuestro amplificador con 15 voltios, pues debo colocar para el pin 4 debo colocar menos 15 voltios. ¿Qué valores de voltajes tengo yo? Pues acá dice en esta tabla que los valores típicos están de 5 a 24 voltios. ¿Qué voltaje voy a utilizar? Pues eso va a depender del amplificador operacional que estemos empleando y de lo que nos diga la especificación, la hoja de datos de ese amplificador operacional. Pues bueno, quiere decir que estos 400.000 voltios no van a estar, no va a ser lo que se va a entregar, sino lo máximo que él va a entregar. En este caso pueden ser 15 voltios o menos de 15 voltios, dependiendo del amplificador operacional. Puede haber una pérdida interna en voltaje, pero entonces tenemos que aparece un voltaje de saturación, que ese voltaje de saturación puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Por qué positivo? Porque en este caso él no nos va a entregar los 400.000 voltios, él como máximo nos va a entregar este voltaje de saturación, que inicialmente podríamos pensar que eran 15 voltios. Hagamos una suposición que va a ser el mismo voltaje de alimentación. Entonces, este voltaje es el máximo que él va a entregar. Quiere decir que si el B2 es mayor que el B1, entonces
él nos va a entregar 15 voltios. Ya sabemos que estamos acá. Pero si ahora es al contrario, ahora tenemos que el B2 son 3 voltios y el B1 son 5 voltios, pues esto nos va a dar menos 2 y esto nos va a dar un voltaje de salida de menos 400.000. Quiere decir que él nos va a buscar entregar el voltaje de saturación, pero negativo, o sea, los menos 15 voltios. O sea, él va a buscar acá los menos 15 voltios. Aquí ya tenemos entonces el comparador. Si B2 es más grande que B1, pues entonces él nos va a entregar el voltaje de saturación positivo. Si el B1 es mayor que el B2, pues nos va a entregar el voltaje de saturación negativo. Y podríamos tratar de entender ese funcionamiento si nosotros introducimos acá una señal de entrada con una forma senoidal. Es la primera vez que a lo largo de esta serie de videos hablamos de este tipo de señales que más adelante sí vamos a estar trabajando en profundidad, pero aquí vamos a hacer como para poder entender cómo funciona aquí el amplificador operacional en su modo comparador. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues colocamos una señal de referencia. Entonces voy a mover esta línea, vamos a dejarla acá. Con esta señal de referencia, entonces, vamos a mirar nuestra señal de entrada, cómo es respecto a la voltaje de referencia. Todos los puntos que están por acá, todos estos puntos que están acá, son mayores. Al ser mayores, quiere decir que él nos está entregando el voltaje de saturación positivo, o sea, estamos moviéndonos en esta línea, desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con estos puntos que nosotros tenemos acá? Sucede que el voltaje de referencia es más grande. Al ser más grande, entonces esto es como si nosotros tuviéramos acá el B sub 1 y esto es como si tuviéramos el B sub 2. Al ser este el B sub 2 más pequeño que el B sub 1, pues lo que él nos va a entregar es un voltaje de saturación negativo, o sea que nos va a entregar en este caso los menos 13.5 voltios. Entonces nuestro amplificador operacional está entregando en este lapso de tiempo 13.5 voltios y cuando comienza la señal a estar por debajo de la referencia, pues entonces nos va a entregar voltajes negativos. Y acá nosotros tenemos entonces la comparación. El AI ya nos está comparando. Esta es una manera también que nosotros tendríamos para generar una señal, mire que sería un tren de pulsos que nosotros más adelante vamos a ver que se llama PWM. ¿Y qué sucede? Si yo muevo, vamos aquí a borrar esto. Si yo muevo mi señal de referencia y la dejo, por ejemplo, más hacia acá. Si la dejo más hacia acá, ¿qué quiere decir? Que esta señal va a estar más tiempo, mire, va a estar este tiempo, va a estar la señal de entrada, o sea, sería el B sub 2, va a ser más grande que la B sub 1. Quiere decir que esta señal, entonces por acá se nos va a comportar es de esta manera. Entonces, lo que estaríamos haciendo es ampliando estos valores. Aquí lo estaríamos viendo de esta manera. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podemos jugar con este voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia puede ser positivo, puede ser negativo. No hay problema. O sea, yo me puedo mover a lo largo de toda esta señal o inclusive por acá arriba o por acá abajo. El análisis siempre es lo mismo. Yo estoy mirando cómo mi B2, si es mayor, está por encima o por debajo de esa señal de referencia que yo estoy colocando. En este punto me gustaría invitarlos a que coloquen en los comentarios la materia que están cursando, la carrera y en la universidad en la cual se encuentran. Vamos a estar desarrollando un ejercicio. Ese ejercicio pues ya está desarrollado en un PDF, aparece la solución completa. En la descripción del video aparece el enlace de descarga de ese ejercicio, así como un enlace de descarga directa de libros de fundamentos o análisis de circuitos. Vamos entonces a estar trabajando estos dos ejercicios del libro de amplificadores operacionales de James Fiore y básicamente cambiamos de texto porque en la revisión que hice de los libros de clásicos de fundamentos de circuitos, pues ninguno de ellos se enfoca en el amplificador operacional como comparador.
También hay que recordar que amplificadores operacionales pueden haber cursos completos destinados en carreras, en algunas carreras o en algunas universidades que destinan cursos completos para los amplificadores operacionales. Bien, este entonces es el ejercicio 2 que nos están pidiendo encontrar el voltaje de salida dados unos voltajes de entrada de 0, de -4. Entonces aquí nos están hablando de este voltaje de entrada, está aquí en el terminal positivo y acá tenemos en el terminal negativo -1 voltio. Entonces debemos recordar que esto es un V sub 2 y que esto es un V sub 1 y que nuestro voltaje de salida, según lo que nosotros ya vimos, es una ganancia en lazo abierto multiplicado por la diferencia de V sub 2 menos V sub 1. Entendiendo que este A es muy grande, este número es muy grande. Por ejemplo, nosotros lo hemos hecho con 200.000. Y eso nos lleva a decir que si la diferencia es positiva, entonces nos va a entregar el voltaje de saturación positivo. Que si la diferencia es negativa, nos va a entregar el voltaje de saturación negativo. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos estos ejercicios? Sencillo. El primero dice que el voltaje de entrada es 0, entonces nuestro voltaje de salida va a ser igual a ¿quién? A un A, que es muy grande, multiplicado por el V sub in, que en este caso sería 0 voltios, que es este que nos están dando, 0, menos el V sub 1, pero acá sería menos menos 1. Acá sería 0 menos menos 1 nos da 1 positivo. Al dar 1 positivo nos vamos a encontrar que es un voltaje de saturación positivo. En este caso tiene que ver con estos 12 voltios. Para la parte B, entonces el voltaje de salida va a ser el mismo, pero ahora nos decimos que es con -4, o sea, -4 menos menos 1. Esto es un -4 menos menos 1, o sea, sería +1. Esto nos daría -3, sería un voltaje de saturación negativa, o sea, menos 12 voltios. Y para la parte C, entonces vamos a decir que el voltaje de salida es A. ¿Qué voltaje 2 tenemos? 5 voltios. Aquí colocamos 5 menos menos 1. Sería 5 menos menos 1 nos daría 6. Al ser positivo, estamos entregando un voltaje de saturación positivo, o sea, 12 voltios. Y para la parte D, el voltaje de salida sería este A multiplicado por el voltaje de entrada, que es menos 0,5 menos menos 1. Y acá que tenemos menos menos 1 nos da 1 positivo, menos 0,5 nos daría 0,5 positivo, o sea que estamos entregando un voltaje de saturación positivo, o sea 12 voltios. Ahora vamos a resolver este tercero, pero este tercero ya nos está cambiando el voltaje de alimentación del amplificador y aquí nuestro voltaje de entrada está en V1 y el V2 va a ser entonces menos 1 voltio. Entonces para la parte A nos están diciendo que es de 0 voltios, entonces el voltaje de salida va a ser igual a ¿quién? A la A, que es la ganancia en lazo abierto, por V sub 2, que es -1, menos el voltaje de entrada en la terminal inversora, que sería de 0, -1 menos 0. Esto quiere decir que nos da negativo, o sea que aquí vamos a tener saturación negativa, menos 15 voltios. Para la parte B, dice que el voltaje es de menos 2 voltios, o sea que el voltaje de salida es A, el voltaje en el terminal positivo es -1, menos menos 2. Entonces mire que nos queda -1 menos menos 2, nos da -1 más 2, esto nos da 1 positivo, saturación positiva, o sea 15 voltios. Para la parte C, el voltaje de salida va a ser igual entonces a ¿qué? A factor de ¿quién? De -1, ¿cierto? Y acá lo que nos están dando es más 1 voltio, o sea, -1 menos 1. Y esto nos da -1 menos 1 nos da -2, o sea que un voltaje de saturación negativo, o sea, menos 15 voltios. Para la parte D, entonces tendríamos que nuestro voltaje de salida sería esta ganancia en lazo abierto multiplicado por -1 menos lo que nos está este voltaje de entrada menos menos 0,5. Entonces acá nos queda menos menos 0,5, nos queda más 0,5, menos 1 más 0,5 nos da menos 0,5, o sea, voltaje de saturación negativo es lo que nosotros tendríamos.
y de esta manera entonces quedarían resueltos estos dos ejercicios. Pues bien, si a este punto le ha quedado alguna duda, pues colóquenla en los comentarios, yo estaré presto a solucionar, a tratar de aclarar esas inquietudes. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos, nos encontramos en el próximo video.